Pues no sé si tengo para pasar de diapositiva, lo tienes tú, ¿no? Vale. Em, pues nada, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de la Epístola a los Romanos y nos toca este capítulo, entramos en el capítulo 2 de la Epístola a los Romanos. Os digo que esta epístola ha cambiado la historia, ha cambiado las vidas de muchas personas. El estudio de esta epístola ha sido revolucionario para muchas personas y para muchos periodos de la historia. Muchos avivamientos de la Iglesia se han producido al leer, al reflexionar y al meditar en esta epístola. Así que, ¿por qué no nosotros, no? Vamos a también ser cambiados cuando leamos la palabra de Dios en estas palabras que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Ahora, hoy es un día difícil, porque vamos a tocar un tema muy, muy peliagudo, muy chungo, dirían algunos. Vamos a hablar del juicio de Dios. Y no porque lo diga yo, sino porque es lo que se revela en la epístola a los romanos al principio. Ahora vamos a intentar entender esto lo mejor que podamos y también hay un momento también para la esperanza. Siguiente. No sé si me vais a... ¿Es posible o no? Estamos teniendo problemas con el ordenador, que no es el habitual de la iglesia, y Ruth amablemente nos ha dejado su... Vale. ¿Cómo? Ah, que voy diciendo y tú me vas diciendo, ¿no? Vale, sigue, por favor. Vale, ahora, ¿cómo representaríamos la justicia visualmente? Seguro que a todos os ocurre una imagen de cómo es la justicia. Aquí me da un poco de miedo, porque estoy hablando aquí a gente que es abogada aquí, ¿no? Entonces voy a hablar de un tema que a mí no estoy muy cómodo con él, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ahora, la justicia se representa, siguiente, Valentín, de esta forma habitualmente, ¿no? De esta forma, ¿no? No sé si te recordáis esta imagen, ¿no? De esta mujer, que creo que en Grecia antigua se llamaba Temis, con esta balanza que de alguna forma intenta ponderar, ¿no?, los argumentos a favor de la persona enjuiciada versus los que son contrarios. Y es muy interesante que tiene esta cinta, ¿no?, y que le tapa los ojos y de alguna forma no puede ver, no puede ser sesgada, inclinada, favoreciendo a uno o no favoreciendo a otro, sino que es equitativa. No sé si lo digo bien aquí a los abogados, pero hay una cosa que habitualmente que no lo vemos, y es esta espada, que a veces está así y a veces está en alto, la espada de esta mujer, y de alguna forma es el brazo ejecutor con el que la justicia tiene una actitud o una capacidad coercitiva para imponer los juicios o no sé, las deliberaciones que ha tomado respecto a un tema en concreto. ¿Vale? Vale, sigue la siguiente. Bien, entonces, es un poquito lo que vamos a hablar hoy de la justicia. Siguiente. Como veis, la epístola a los Romanos tiene un tema general que es muy importante que lo digamos, que es este: el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo vimos hace un par de semanas. Este es el tema de la epístola a los Romanos. No es solo la justicia, eso es el comienzo, pero como decía Ismael la semana pasada, ¿no?, que en esta epístola va a haber como una serie, ¿no?, varias temporadas, y dentro de cada temporada hay varios episodios. Estamos siendo al principio. Entonces, lo que Dios quiere es salvarnos, y salvarnos a todo aquel que cree. Siguiente. Ahora, un poco el bosquejo que hacíamos, sí, lo he pasado todo. Se habla constantemente de la justicia en la epístola a los Romanos, y vamos a entrar en esta parte, en la justicia de Dios, que ya Ismael nos contó del capítulo 18 hasta el final, y vamos a continuar con el capítulo 2 en adelante. Pero esta justicia luego va a ser imputada. A este pecador va a ser capaz de adquirir justicia por medio de la imputación, lo veremos más adelante. Luego está la injusticia impartida, que es lo que es el concepto de la santificación, la justicia ejemplificada en lo que es la nación de Israel, y luego veremos ya el año que viene, si Dios quiere, cómo aplicamos todo esto en la vida cotidiana de la Iglesia, ¿no?, lo que es la justicia practicada.
Siguiente. Vale, el otro día en casa, este jueves, estuve con una persona muy sabia, muy interesante, hablar con ella, la tuvimos en casa un par de días, y me dijo, ¿qué vas a predicar este domingo? Y dije yo, bueno, pues vamos a hablar de la justicia de Dios. Uf, es un tema complicado, ¿cómo vas a enfocarlo? Y dije, bueno, pues esto es como los médicos. Antes de dar un tratamiento hay que dar un diagnóstico. Hay que primero establecer cuál es el diagnóstico de la enfermedad para luego poder dar una solución. De nada no tiene mucho sentido dar una solución si no explicamos un poquito la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Y la verdad es que en la Biblia hay muchas veces que Jesús se aproxima a las personas de dos formas completamente diferentes. Tú puedes tener a esa mujer en Lucas 7 que va, se arrodilla ante Jesús, empieza a llorar desconsoladamente, arrepentida por todos sus pecados, lavando y besando los pies de Jesús. Y vemos a ese fariseo que mira a esta mujer y dice, ¡ah! Si Jesús fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Y Jesús realmente utiliza esta historia, esta escena increíble para decir, ah, mira, esta persona sabe que es pecadora, está arrepentida y acepto su perdón, mientras que tú, que te crees el más justo, el más piadoso, ni siquiera has hecho conmigo lo que esta mujer ha hecho. De tal forma que si no conocemos cómo somos en realidad, poco vamos a expresar a Dios cuánto le amamos. Pero si mucho conocemos de cómo es nuestro corazón y cuán severo debiera ser el juicio de Dios contra nosotros, más arrepentidos, más lloraríamos y más besaríamos los pies de Jesús. Así que conocer quién es Dios, cuán santo es Dios, cuán inflexible es su justicia, nos va a permitir alucinar con lo que es su gracia y su amor. Si diluimos su justicia, diluimos su amor. Si ensalzamos su justicia, flipamos con su amor. Entonces, no podemos, para ensalzar una cosa, minusvalorar la otra. Adelante. Vamos a leer el texto, que es un texto un poquito largo, y venga, dice en Romanos capítulo 2, 1 al 16, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles son los que no son judíos, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, una ley escrita, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vale. Ahora, es un texto, bueno, súper interesante. No tenemos suficiente tiempo para analizar versículo por versículo, aunque, bueno, voy a intentar hacerlo lo que pueda, ¿vale?
He hecho un pequeño bosquejo, que es un bosquejo muy largo, porque aquí se tocan muchos temas. Entonces, vemos aquí la justicia de Dios, que alcanza a todos, arbitra según la verdad, ansía tu arrepentimiento, aplaza el castigo, analiza tus obras, acepción de personas no muestra, es articulada, o se articula según la ley, averigua los secretos, y acabaremos con una cosa que es asombro de la justicia. Me ha costado mucho que todo esto empiece por A, pero lo hemos conseguido. Y esto no es porque me lo invente yo, es porque sale del texto. Sale del texto. Ahora, vamos a ir muy rápidamente, porque no nos da tiempo a extendernos en cada uno de estos aspectos, pero en primer lugar es decir que la justicia de Dios alcanza a todos y a cada uno de nosotros. Sigue. Dice, habla como a un interlocutor, dice, por tanto, tú eres inexcusable, y es la segunda vez que aparece la palabra inexcusable. También lo ha dicho en Romanos capítulo 1. ¿Por qué? Porque la gente conoce de lo que Dios se conoce, no tratamos a Dios como debiéramos. Todos sabemos que esto no sale de la nada, hay un orden, hay una inteligencia aquí extraordinaria, y deberíamos honrar al creador de todo esto y al que pone orden en todo esto. Y sabiendo esto, y no tratando a ese ser que ha hecho todo esto como debiéramos, somos inexcusables. Pero somos inexcusables en capítulo 2, dice que al juzgar tenemos un conocimiento de un estándar. Yo cuando juzgo a una persona y digo, mira, esto es correcto y esto es incorrecto, estoy diciendo que hay una ley en mi cabeza, en mi corazón, que dice qué es lo correcto y lo incorrecto. Tengo unos principios morales. Y todos somos conscientes de que tenemos principios morales y que todos incumplimos los principios morales. Todos sabemos que deberíamos ser mejor de lo que somos. ¿O no? Siguiente. Aquí en el 2 dice, haces lo mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. Esto es como la mujer, ¿no? ¿Os acordáis? La mujer que fue sorprendida en adulterio, en Juan capítulo 8. Entonces Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos, ¿no? Empezándose, ¿no?, por los más mayores, ¿no?, al final fueron, y nadie tiene una piedra. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos reprende, sabiendo que ¿quién soy yo para juzgar a otro si yo mismo debería ser juzgado? Vale, seguimos. Entonces la pregunta que subyace es, ¿escaparemos entonces del juicio de Dios? Siguiente. Ahora, hubo una escena impresionante, un texto que me fascina, que es cuando Pablo, el apóstol Pablo, el que escribe esta epístola, él está preso en casa de Félix, una autoridad romana, un gobernador romano, y él está ahí preso y a Félix le gustaba oír a Pablo. Qué interesante este hombre, es interesante. Le mandaba traer y le escuchaba. Y él le predicaba a Jesucristo. Y la forma de predicar a Jesucristo en Hechos 2, 23 y 24 era una predicación que tenía 3 puntos. No empezaban las 3 por lo mismo, pero casi. Bueno, dice, le hablaba a Félix de la justicia, siguiente, del dominio propio y siguiente, el juicio venidero. Y a veces pensamos que nuestra predicación es decir a la gente, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, que por supuesto que hay que decirlo. Pero antes de decir Dios te ama, hay que expresar unas bases para poder luego entender y conocer y apreciar mejor el amor de Dios. Pablo habla del estándar, que es la justicia de Dios, la insuficiencia del hombre, que es el dominio propio. Félix, no tienes dominio propio, no eres capaz de contener tus apetitos carnales. Y 3, tú y todos estamos expuestos a un juicio venidero. Esto no nos gusta escucharlo, pero es lo que dice el apóstol, lo que dice Jesucristo. Jesucristo algún día vendrá y nos juzgará a todos. Siguiente. 2, arbitra según verdad. Vamos rápido. El juicio de Dios es contra, sabéis que hay juicio que es para favorecer a una persona o para condenar a otro. Aquí está hablando de la condenación. Dice, el juicio es contra los que practican. Está haciendo mucho énfasis en los que hacen cosas. No solamente los que piensan, sino los que hacen, porque lo que pensamos y lo que tenemos en el corazón se manifiesta en lo que practicamos. Es según verdad. Siguiente. El problema de los juicios en este mundo, y si no que están aquí los abogados que me digan lo contrario, es que en el mundo, en los juicios, se miente.
Y por eso está el tema este del falso testimonio, y por eso es tan solemne que cuando entramos a un juicio y el juez está con su toga y estamos con un silencio, y pónganse de pie porque el juez entra y todos estamos todos... ¿Para qué? Para impresionar. Aquí no puedo decir la mentira. Alce usted su mano derecha, ponga sobre la Biblia o sobre no sé qué, jure usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque el problema es que mentimos. Ahora, no vamos a poder escondernos ante los ojos de Dios con nuestras mentiras, porque nuestro corazón está expuesto completamente a lo que Dios es. Ante Dios solo reluce la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y por tanto el juicio de Dios va a ser según verdad. Ahora, no pensemos que Dios está ahí relamiéndose, queriendo juzgarnos. La Biblia dice que el juicio es su obra extraña. Su gracia es lo común, lo que estamos constantemente disfrutando, constantemente todos. El juicio llegará, pero es su obra extraña. Había un predicador muy importante, ¿no? Charles Haddon Spurgeon, ¿no? Que decía, Dios está más ansioso en perdonarnos de lo que nosotros estamos en pecar. Y es que es verdad, nosotros tenemos una tendencia, inclinación hacia hacer el mal, pero aún así Dios quiere y desea y hace todo lo posible para perdonarnos. ¿Sigue? Ahora, este es el concepto, ¿no? ¿Sabéis esta parábola, no? ¿Os acordáis? Había en el templo, ¿no? Un fariseo y un publicano. Y el fariseo decía, Dios, te doy gracias, que no soy como este pecador, ¿no? Miraba a este pecador, ¿no? Ayuno, ofrendo, vengo al templo, hago cosas que te agradan. Y miraba con desprecio al que estaba a su derecha, que no hacía, que no era capaz de levantar los ojos al cielo y decía, golpeándose el pecho, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Ahora, Dios ansía tu arrepentimiento. ¿Cuál de los dos llegó a casa antes justificado, el fariseo o el pecador? El pecador. Ahora, Dios, por supuesto que tiene que establecer una justicia, pero Él va a ser propicio, va a propiciar tu mal mediante una estrategia novedosa, increíble, que veremos en el capítulo 3 de Romanos, ¿vale? Pero la condición básica y necesaria e imprescindible es nuestro arrepentimiento. Siguiente. 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 Vale, el cuarto punto es que Dios aplaza el castigo, está constantemente aplazando un castigo. Es como yo con mis hijas cuando eran pequeñas, que aplazaba el castigo constantemente. Y así me va, que así me obedecen ahora, no. Bueno, siguen. Ahora, esto lo vemos aquí con esta frase, ¿no? En capítulo, eso en el versículo 5, dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No nos descuidemos, habrá un juicio. Habrá un juicio para todos. No nos descuidemos, no pensemos que no va a haber, como en los días de Noé, y llegó. Habrá un juicio. Pero Dios es lento para la ira. Pero llegará el día de la ira. Y esto nos lo explicó muy bien Ismael, que la ira no es este arrebato furioso, enrabietado que tiene Miguel cuando no le salen las cosas como no quiere, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver. La ira de Dios es una hostilidad eterna, profunda contra el mal, que no puede ser de otra forma. Si Dios es santo, tiene que separarse, tiene que alejarse. Y si tú no te arrepientes, Dios te alejará de sí mismo. Lo que Él desea es que te arrepientas para que vivas. Y hay textos muchísimos textos, ¿no? Esta serie, ¿os acordáis la serie esta de Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos es una serie pues muy famosa y entonces siempre empieza así con esto de se acerca el invierno, está siempre contando esta frasecita, se acerca el invierno y el invierno nunca se acerca, aunque hace un frío de mucho cuidado, ¿no? En la serie, ¿no? Se acerca el invierno. Digo, pues cuando se acerque, ¿cómo va a ser el frío? Y en la novena, que ya es la última temporada, de repente hay un cuervo blanco en el que ya se acerca el invierno.
Ahora, el invierno se va a acercar. El invierno llegará. Tenemos tiempo para arrepentirnos, para ponernos en paz con Dios. Siguiente. Ahora, la justicia va a mirar, entre otras cosas, tus obras. ¿Qué haces? ¿Cómo te has comportado? ¿Cuál ha sido tu conducta? Y esto, bueno, lo vemos desde el versículo, versículo 6, ¿no? Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces establece varias opciones, ¿no? Ahora, todos sabemos muy bien, y esto se va a encargar muy bien Romanos de decirlo, es que la salvación no es por obras. La salvación es por fe, es por medio de la fe. Es por gracia. Pero el juicio es por obras. El juicio es por obras. Ahora, las obras son una evidencia de cuál es nuestra fe. Como diría Santiago, muéstrame tus frutos y te mostraré si crees o no crees. No somos salvos si hacemos bien o mal. Esto no es una cuestión cuantitativa. ¿Cuántas buenas obras tengo que hacer para que Dios diga, está bastante bien, venga, pasa aquí conmigo al cielo? Esto no tiene nada que ver con esto. Pasar al cielo o no pasar al cielo no depende de cuán bueno eres, porque lo que estamos diciendo es que todos somos malos. Nadie alcanzamos el estándar que Dios pide. Entonces, la salvación, el poder llegar a estar con Dios, no depende de nuestra bondad, depende de su bondad, depende de nuestro arrepentimiento y depende de que pidamos a Dios perdón y que Él nos acepte gratuitamente a su lado, pero es necesario un mecanismo, una cosa extraordinaria que veremos al final, para que esto pueda llevarse a cabo. Entonces aquí en el texto, no puedo leerlo de nuevo, pero hay dos polos, se habla de una vida eterna, ira, enojo, son palabras muy duras. El apóstol no edulcora las palabras. Ira, enojo, tribulación, angustia, está hablando de estrechamiento, de una angustia. Siguiente, no hay un purgatorio, no hay una cosa intermedia, no, hay una cosa u otra, ¿no? Y luego dice, persevera en vida hacer, es el que hace lo bueno, y por otra parte, no obedece a la verdad y hace lo malo. Estos son los dos polos. Como que es una actitud un poco maniquea, una cosa o la otra. Dando evidencia de lo que crees o no crees. Siguiente. Bueno, hago un inciso. Este texto se ha utilizado muchas veces para decir, mira, ¿ves? Dios da vida eterna a los que hacen bien y da la condenación a los que hacen mal. Ahora, si eso fuera así, sobraría el resto de Romanos. El problema es que nadie es capaz de hacer lo que el apóstol dice. Y al final todos vamos a quedar bajo el juicio de Dios. Pero hay una solución, hay una esperanza. Vale, dice acepción no hace. Y aquí utiliza una palabra el apóstol súper especial, que es esta palabra, la tengo que leer, pues no soy capaz de decirla, en griego y tal, ¿no? Dice prosopolepsia. Prosopolepsia. Se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento y significa, realmente es, no recibe caras. Es lo que significa literalmente, etimológicamente la palabra. No recibe caras. Y es lo que estamos hablando de esta justicia que se pone una venda ante los ojos y no hace distinción entre las caras. No juzga en función de tus apariencias. Cuando alguien dice que Dios no hace acepción de personas, es lo mismo que decir Dios no hace distinción de personas en función de su vestimenta, de su apariencia. Y así debiéramos a nosotros. No debiéramos hacer distinción entre nosotros en función de cómo vestimos, cómo somos, cuánto dinero tenemos, qué coche tenemos, ¿no? Ahora, Dios mira el corazón, sigue, no favorece o se inclina a unas personas más que otras por algún motivo particular, ¿no? Yo una forma que tengo, una forma que tengo es cómo hacer rabiar a tus hijas. Yo tengo 2 hijas, ¿no? A los que no me conozcáis. ¿Cómo puedo hacerlas rabiar? Pues si digo, hombre, es que entre vosotras dos os quiero mucho, pero es que hay una que es mi favorita. ¡Ah! Eso no se debe decir nunca a un padre decir eso, ¿no? ¿Y quién es tu favorita? ¿Cómo está? ¿Y quién es? No sé si los padres han dicho, pero ¿a que soy tu favorita? Que no sé. ¿Sabes? El padre jamás puede decir quién es su favorita. El padre nunca puede hacer distinción de personas. Las dos sois mis favoritas. Siempre digo, entre las dos, la favorita para mí es mamá. Eso como digo, ¿no? Ahora, con mis secretarias digo lo mismo, ¿no? Para chincharlas, tengo 2 secretarias, no yo, sino en el Servicio de Medicina Interna donde trabajo, en el hospital, tenemos 2 secretarias y muchas veces para picarlas digo, es que
hablando de una, es que María Ángeles es mi favorita, ¿no? Entonces la otra se pica para que haga mejor el trabajo, entonces luego la otra, es que otra es mi favorita. Y así picamos a la gente, ¿no? Pero Dios no hace distinción, no va a juzgar en función de estos criterios banales que tenemos nosotros, ¿vale? Bien. Ahora, Dios hace una justicia basada en una ley. Como diría un escritor famoso, esta ley escrita en las tablas de Veruna, ¿no? Un libro muy famoso, no voy a mencionar. O sea, es como que Dios se sujeta a su propia ley. El problema es que la ley está basada en lo que Dios es. Siguiente. Ahora, Dios acomoda el juicio y lo articula en función de la ley. Y dice aquí, de una ley escrita en los corazones de las personas. Porque tenemos por una parte a estos gentiles que son un desastre, de los que nos habló Romanos, Ismael nos habló de Romanos 1 del 18 en adelante, de esta gente que desprecia a Dios, que hace cosas horrorosas delante de Dios. Pero luego tenemos a esta gente y dice, oye, yo también condeno a esa gente, que son un desastre. Por ejemplo, Séneca, un contemporáneo de Pablo, un filósofo socrático, podría estar completamente de acuerdo con lo que decía Pablo en Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Era un moralista, tenía valores, tenía principios, y dice, bueno, yo también juzgo que lo que hace esta gente está mal. Pero Pablo está diciendo, ya, pero tú, Sócrates, y tú, gente que es moralista, no haces lo que sabes tú que debieras hacer. Tú tienes una ley escrita en tu corazón, aunque no tengas una ley, la ley de los judíos, escrita en las tablas de piedra, ¿no? Tú tienes una ley y sabes que incumples la ley que debieras cumplir. Y eso te condena. Siguiente. Y ahora, esto es terrible. El resultado es que todos perecerán. Miguel, está siendo muy duro. Todos perecerán. No hay excusa. Estamos todos con la soga al cuello. Estamos todos, y quiero llevaros a este momento, de llevaros a todos con la soga al cuello. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es según la ley. Conoce nuestros corazones, conoce nuestros hechos, nos conoce a todos personalmente y sabe cómo estamos y quedamos cortos respecto al estándar increíble de su justicia. Siguiente. Y por ende, además, no es el oír, es el hacer. ¿Cuánta gente sigue? Deja de escuchar predicaciones en los podcasts y haz lo que dice un par de predicaciones que has escuchado. O sea, yo oigo, cada vez que voy a Guadalajara, donde trabajo, me escucho una predicación y cada vez que vuelvo me escucho otra. Bueno, más o menos. Pero estoy harto de escuchar predicaciones. ¿Pero cuántas cosas hago de las cosas que oigo? Muy pocas. O sea, no somos coherentes y consistentes con lo que escuchamos. Y Dios dice, mira, yo te voy a juzgar por lo que haces, no solamente por lo que has escuchado. Siguiente. Por último, averigua los secretos. La justicia de Dios sabe cómo es nuestros corazones. Adelante. Mira, cuando eres médico, enseguida te das cuenta que los pacientes mienten. Mienten. Todos mentimos. ¿Por qué? Porque todos queremos ocultar nuestras miserias, nuestras vergüenzas, ¿no? Ahora, esta palabra vergüenza es una palabra muy potente, muy poderosa. Todos tenemos vergüenza. Si pudierais abrir mi corazón y verlo y disecarlo y ver cómo, mejor que no, ¿sabes? Me ocultaría. Igual vosotros. Todos sentiríamos vergüenzas si Dios, con esos ojos como llama de fuego, pudiera ver nuestros corazones, ¿no? Y los ve. Entonces, la vergüenza nos impulsa a ocultarnos, pero Dios sacará a luz todas nuestras miserias, todas nuestras vergüenzas, a no ser que pase algo, que pase algo. Bueno, ¿estáis tristes? ¿Estáis deprimidos con este mensaje tan duro, no? Vale, siguiente, ya vamos a acabar. Siguiente. No podemos escondernos ante lo que es Dios, ¿no? Ahora, para acabar, dice Miguel, me has llevado a la desesperación con tanta justicia. Yo pensaba que me ibas a hablar del amor de Dios, iba a ser un mensaje muy bonito y tal, ¿no? Es solo una parte de la verdad, pero no me puedes contar otra parte. Te voy a contar otra parte. Siguiente.
Bueno, esto lo veremos en la segunda, tercera, cuarta, quinta temporada. Pero para no dejaros ahí, voy a daros un adelanto. Voy a leer una pequeña historia, es un folio, ¿vale? La voy a leer, que refleja un poco este binomio entre la justicia y lo que es el amor, ¿de acuerdo? Y con esto acabamos. Dice así. Hace muchos siglos, en Rusia, una tribu en particular mantuvo su control de la tierra escogida porque su líder no solo era el más poderoso físicamente, sino también el más sabio de todos. Y el éxito de la tribu se debió a la justicia, la equidad y la sabiduría de las leyes que este gran líder dio y aplicó a su pueblo. Su palabra era ley, y entre sus leyes más grandes estaba que los padres debían ser amados y honrados. No está mal, ¿no? Una ley bonita. También dijo que el asesinato se castigaba con la muerte y que el robo debía ser castigado severamente. La tribu estaba prosperando grandemente cuando de repente algo inquietante comenzó a suceder. Alguien de la tribu estaba robando. Se informó al gran líder de que esto estaba sucediendo y envió la proclama de que si el ladrón era atrapado, recibiría ese severo castigo, 10 latigazos del maestro del látigo tribal. El robo continuó a pesar de la advertencia, por lo que lo elevó a 20 latigazos. Continuó, así que lo elevó a 30 latigazos. Y finalmente lo elevó a 40 latigazos. Y supo que no había una persona en toda la tribu, ni siquiera él, que podría sobrevivir a esos 40 latigazos. Finalmente el ladrón fue capturado. Para horror de todos, era su propia madre. La tribu estaba en estado de shock. ¿Qué iba a hacer el líder? Su ley era que en todo los padres debían ser amados y honrados, pero los ladrones debían ser azotados. Grandes discusiones surgieron en el día del juicio a medida que se acercaba. ¿Iba a satisfacer su amor y salvar a su madre? ¿O iba a satisfacer su ley y hacerla morir bajo el látigo? Porque ella nunca podría soportar esto. Pronto los miembros de la tribu se dividieron e incluso hicieron apuestas sobre lo que haría el líder. Y finalmente llegó el día del juicio. La tribu se reunió alrededor del gran recinto en cuyo centro se clavó un gran poste en el suelo. El gran trono del líder se sentó en el lugar de prominencia y con gran pompa y ceremonia el líder entró, ocupó su lugar en el trono y el silencio fue ensordecedor. Pronto su frágil madrecita fue llevada entre imponentes guerreros. La amarraron al poste. La multitud murmuró en debate. ¿Satisfará su amor a expensas de la ley o su ley a expensas de su amor? Entró el maestro del látigo tribal, un hombre poderoso con músculos abultados, un gran látigo de cuero en la mano, y cuando se acercó a la pequeña dama, los guerreros le arrancaron la camisa, exponiendo su frágil espalda a la crueldad del látigo. Todos se quedaron boquiabiertos. ¿De verdad el líder iba a dejarla morir? El líder se quedó mirando fijamente sin moverse. Todos los ojos se dirigían de él al maestro del látigo y viceversa. El maestro del látigo tomó su posición y justo cuando el verdugo alzó su poderoso brazo con el látigo para golpear la frágil espalda de la pobre madre, el líder alzó su mano e impidió el castigo, ¿no? Cogiéndola el brazo, ¿no?, del verdugo. Un gran silencio se hizo en la tribu. Su amor iba a prevalecer. ¿Y su justicia? El líder se levantó de su trono y rodeó la espalda de su madre con sus grandes brazos. Mientras caminaba hacia el póster y hacia su madre, desnudó su torso, quitó su corona y tras abrazar a su madre gritó: «Proceded con el castigo». 40 latigazos fueron dados y tras el último
el líder expiró. De esta forma, su amor y su justicia quedaron satisfechos. Quería acabar con una frase de un extraordinario filósofo llamado Michael Whitetower, que dice así: si la justicia es pusilánime, vacilante y bonachona, el amor de Dios en la cruz es una baratija. Cuando la justicia es implacable, el amor de Dios en la cruz es sublime. Cuanto más severo es el castigo, más resplandece la gracia de Dios. Vamos a orar.